a hablar hoy. Voy a colocar a grabar, vamos a iniciar y vamos a dejar la oración para el final. Listo, iniciamos así de una vez. Listo, para hoy teníamos Romanos, hoy terminamos Romanos, y era de Romanos capítulo 2 al versículo 24 al 29. Las personas que no tengan micrófono pueden escribirlo ahí en el chat. Si tienen micrófono, la idea es que puedan interactuar. Como le digo, hay unos que van a ingresar tarde, otros sí me dijeron que pues como por temas comerciales y donde están trabajando, hoy cerraban tarde, entonces a ellos les queda complicado. Pero bueno, vamos a dejar grabando todo. Entonces vamos a iniciar con el versículo 24. Yo coloco también la cámara. Un momentico. Listo. Entonces vamos a iniciar con Romanos capítulo 2, versículo 24. Y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como veníamos leyendo desde hace 8 días, se dejaba claro que para Dios tanto los judíos como los gentiles son pecadores. No obstante, los judíos por ellos recibir la ley de Dios y los judíos por tener ciertos, digámoslo así, privilegios, ya que Dios no hizo pacto con ningún otro pueblo, sino con el pueblo judío, se creían mejores que otras personas, se creían mejores en muchas, digámoslo así, formas, conducta de vivir. Hablamos hace 8 días acerca de la moralidad, que se basaba bastante en la moralidad, porque ellos creían que tratando de cumplir ciertas cosas por su fuerza, lograrían, digámoslo así, la salvación. Pablo empieza a hablar sobre este tema, ya que pues, hemos dejado claro que aquí el tema central de esta carta de Romano es la justificación por medio de la fe. Y es muy claro, ya que dice que, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, era que el pueblo judío había sido elegido, o sea, Dios tenía un pacto con el pueblo judío y ellos tenían que ser luz y ejemplo para las naciones. Realmente no se vivía eso, sino que antes lo que los judíos mostraban era antes corrupción, y las personas al ver a los judíos pensarían no que sirvieran a un Dios santo, sino a un Dios malo. Dirían, si los judíos son así de perversos, entonces realmente el Dios al cual siguen es de esa forma perverso, ya que los judíos se creían buenos, pero realmente muchas de sus conductas o de sus actitudes eran completamente malas, como le hemos dejado claro en tanto en el capítulo 1 y 2, no hay nadie bueno, ¿sí? Ni judíos ni gentiles. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre este versículo? Si no tienen micrófono, lo pueden escribir por el chat. No sé si alguien quiere hacer de los que tienen micrófono un comentario adicional sobre el versículo 24. Pues, ¿quién es el micrófono ahí? Lionel, ¿quiere hacer eso? Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Sí, en cuanto al versículo 24, ¿cierto? Sí. Bueno, podemos ver acá, digamos, el por qué, como está escrito, une el por qué con lo anterior, con lo que viene hablando, haciendo una crítica de que no eran hacedores de la ley, sino solamente observadores. Y bueno, queda claro que acá dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, la manera de vivir que ellos tenían no reflejaba lo que la ley exigía de ellos. Y si lo aplicamos al día de hoy, es igual a muchos que profesan ser cristianos, sin embargo, eh, no practican lo que predican. No se es luz, como dice la palabra, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y otra cosa, como dijo Spurgeon, el mundo no lee la Biblia, sino que lee cristianos. Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas ante el mundo. O sea, el mundo, debemos tener presente esto, que el mundo tiene los ojos puestos en nosotros, en aquellos que son cristianos. Por tanto, debemos vivir como tales, debemos vivir lo que profesamos realmente. Y algo muy común que se dice hoy en día es, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero ¿qué dice Juan 14:15? El que me ama guardará mis mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos va a seguir su ejemplo, va a ser como él, obediente. Muy bien, muy bien. ¿Cierto? Muy bien. Que yo antes de iniciar también, pues, les iba a anunciar, pues igual
todos celebramos los creyentes el Día de la Reforma, y la Reforma es Claro, muy importante porque realmente la Reforma inició en la lectura del libro de Romanos. Lutero estaba sí, estudiando Romanos y como el tema central de Romanos es la justificación por medio de la fe, llevaba tiempo estudiando Romanos hasta que volvió otra vez a Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, y se encontró que el justo por la fe vivirá. Y fue un choque con él, un choque que llevaba reflexionando desde hace mucho tiempo Lutero, y se centró a que las personas volvieran más a la palabra. Yo quería hacerle esa pequeña introducción porque Lutero fue una persona que se dedicó de ahí en adelante a exponer y a predicar la palabra. De hecho, él más adelante, él diría que él no hizo nada, sino que todo lo hizo la palabra, que él solamente se dedicó a exponer y a predicarla. Y las predicaciones que ellos daban eran sermones expositivos de porciones de la palabra. De hecho, se decía que Calvino, mucho más adelante que Lutero, en Ginebra, Calvino no predicaba con sermones, sino que predicaba directamente explicando la palabra, como de una forma muy semejante a lo que nosotros estamos haciendo, aunque nosotros lo hacemos más interactivo. Y dice que tenían una persona que se dedicaba a copiar todos los sermones de Calvino para que las personas después lo lograran leer, ya que él no construía sermones. ¿Sí? así es. Listo. Deme un momentico. Sí, no hay problema. Qué pena ahí con la interrupción. Entonces, les decía con respecto a lo de Calvino, era porque siempre se, se empezó a formar la escritura de esa forma. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer un comentario sobre esta porción. Digna dice, lo mismo sucede hoy en el nombre de Dios, es blasfemado por el mal testimonio. Es muy cierto, ya que nosotros nos llamamos cristianos y pareciera que en muchas ocasiones los cristianos realizamos hasta cosas peores que las personas no creyentes. Y por causa de eso, el nombre de Dios es blasfemado, es muy cierto. Daniela dice, las personas comienzan a dudar de Dios porque no ven cambio en nuestras vidas. Fama, ahora los cristianos es de que piden plata y critican a todos. Es muy cierto, de eso Leonard Ravenhill decía que él cómo podían decir que existía tantos creyentes alrededor de Estados Unidos, si el aborto estaba abundando, si la maldad estaba abundando, y todo él decía, no puede existir, él decía 45 millones de creyentes si todavía hay tanta maldad en Estados Unidos, y lo mismo podemos decir en Latinoamérica. Latinoamérica, Ujú. digamos, así se enorgullece de tener iglesias por todos lados, que tienen partidos políticos, pero mire lo que está sucediendo en Latinoamérica. O sea, es impresionante. Yo sé que hay muchas personas que son creyentes y están de acuerdo con el socialismo, pero estamos viendo algo hoy en día, es que muchos de los creyentes están optando por el socialismo y muchos de los presidentes socialistas que tenemos hoy en día casi que son elegidos por creyentes. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguien más tiene algo para decir? Si tienen el micrófono, lo pueden habilitar. ¿Sí? Digna Costa también dice, muchos dicen ser cristianos y dan malos ejemplos, aunque ellos creen que son cristianos, pero lo que no son creyentes se fijan en las malas obras que ellos hacen y creen que todos los cristianos son iguales, muy cierto, ya que no hay testimonio y lo primero que tenemos que dar nosotros es testimonio y tiene que haber una separación. De hecho, los primeros creyentes, digámoslo así, se veían porque era totalmente diferente en muchas cosas y pareciera que hoy no se ve eso y es importante que eso se vea. Voy a decirle, Sebastián, ¿tiene algo Pastor, para decir sobre... ¿Quién iba a decir ahí? Leo. sí, perdón. Yo Leo. el otro día me puse a ver, ¿no? Dice en Hechos que en Antioquía se dio el primer nombre, o sea, el nombre cristiano a los discípulos, ¿cierto? Y el tema es este, ¿por qué se les dio ese nombre? Y era nada más y menos porque se parecían a Cristo. Y ser cristiano es eso, no es tan solamente llamarse cristiano, sumado a lo que decía nuestra hermana en su mensaje. Así es. Así es. Cristian Machuca dice, el mal testimonio de muchos que dicen ser creyentes y con sus hechos muestran lo contrario. Entonces vamos avanzando. Hay un comentario de Lutero
de Hendrickson, que dice con respecto a esto, y él dice, la cita se basa en Isaías 52:5, o sea, Pablo escribe esta porción basado en esa cita de Isaías 52:5 de la versión Septuaginta. Yo les dije que la versión Septuaginta era la traducción del Antiguo Testamento al griego, que probablemente, como los que han visto conmigo los estudios de bibliología, la versión Septuaginta fue la utilizada por los misioneros en la iglesia primitiva. Y dice, el contexto, empero, es un tanto diferente en los dos casos. El pasaje del Antiguo Testamento toma una consideración que los gentiles suponían que cuando una nación ha sido conquistada y deportada, también su Dios ha sido conquistado. Así que la nación conquistada es blasfemada junto con su Dios. Y se presenta a los gentiles pensando de la siguiente manera: el pueblo Israel se conduce malvadamente, en consecuencia su Dios también debe ser malvado. La gente se parece a su Dios. Entonces los gentiles creían que el Dios de los judíos, al ver la conducta de los judíos, es porque ellos eran igualmente, era porque el Dios de ellos también era malo. Entonces realmente sabemos que desde el inicio Dios había puesto al pueblo judío para que fuera luz y para que mostraran realmente quién era Dios, pero no estaban cumpliendo eso. Realmente ellos se centraron tanto en ellos mismos que no revelaron realmente el Dios que se les había revelado a ellos. Andrea Justina, ¿no tienes algo para decir? Tiene el micrófono habilitado, Andrea. Sí. ¿Me escucha? Pero se le escucha muy pasito, Andrea. ¿Y ahora me escuchan? Sí, perfecto. Sí, también había apuntado eso de Isaías 52:5, que cuando el pueblo de Israel fue cautivo, Sí, pues dice que quienes lo dominan gritan orgullosos y me ofenden sin cesar. Entonces, como dice que al pueblo ser conquistado también, pues, veían al Dios como con la conducta de ellos, así es. debido a su rebeldía. Entonces, pues, lo mismo sucede ahora mismo con los cristianos, entre comillas, que muchos mantienen una naturaleza muy carnal y entonces dan un mal ejemplo a los Sí, incrédulos acerca sí, de quién es nuestro Dios. muy cierto. Perdonen por la discusión que hay aquí. No, no hay problema, Andrea. Ahí está, Andrea ya se pasó. Usted ya se pasó, me dijo que se iba a ir a otro país, ¿cierto, Andrea? Sí, estoy en Puerto Rico ahora. Ah, ya, listo. Bueno, Romanos 2:25 al 26 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, hay que mirar acá lo mismo que habíamos hablado hace 8 días. Bueno, igual le pido también disculpa por la voz que últimamente he estado en varias, digámoslo así, dando varios de estudios. Entonces es importante ver lo siguiente, y es que los judíos digámoslo así, vanagloriaban de que ellos solamente por circuncidarse, por guardar ciertas cosas, ya eran verdaderamente salvos, o sea, se enfocaban solamente en las cosas externas y no las cosas realmente que transformaban el interior. De hecho, lo vimos hace 8 días y deja aquí Pablo también muy claro que sí, pues, los judíos que se vanaglorian tanto creyendo que solamente con guardar cosas externas ya eran salvos y realmente no tenían una transformación interna, no se encargaban de ser obedientes a Dios. Dice, sí, pues el incircunciso guardará las ordenanzas de la ley, pero aquí es importante entender que no está hablando de la moralidad, sino que está hablando realmente de un verdadero creyente que iba a entender el evangelio y que es por el evangelio que nosotros empezamos a agradar a Dios. Recordemos que la ley nunca desaparece. Hay un movimiento hoy en día que quiere decir que la ley ya desapareció. Dice, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces es importante entender que aquí el que está haciendo la comparación de un judío que se vanagloriaba en su propia moralidad y de un creyente en la cual entendía el poder del evangelio. Aquel que se vanagloriaba en su propia moralidad sabía que, como Pablo lo había dicho, nadie es capaz de agradar a Dios por la moralidad, por tanto eran pecadores, pero el creyente en la regeneración, el Espíritu Santo capacita para que el hombre pueda agradar a Dios. Y no estamos hablando de perfeccionismo, sino que estamos hablando de la regeneración. ¿Alguien quiere aportar? Sebastián. Y voy a estar nombrando varios.
Si Sebastián quiere aportar algo. ¿O alguien quiere aportar algo adicional? Lo puede copiar, hablando sobre este versículo 25-26. Es lo mismo, hermano, que los cristianos, ¿no? Si nosotros decimos que igual somos cristianos, como dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, de verdad, es bueno que digamos que somos cristianos a las personas, pero si realmente mostramos un buen testimonio a estas personas, va a servir incluso para predicarles el evangelio por medio de nuestras personas. Pero es muy difícil porque a veces cuando tú dices que eres cristiano, igual las personas inconversas buscan cualquier cosa para culparte o no sé, cualquier error te quieren pescar incluso. Bueno, no sé, a mí me ha pasado muchas veces de que puedo hacer una broma tal vez y lo toman como muy mal gusto y así eres cristiano. Entonces, es, es cosas con las que tenemos que tener cuidado, ¿no? Para que realmente podamos predicar a Cristo, pero no solo con palabras, sino con nuestros actos. Sí, pero de hecho también uno siempre debe andar no pensando en los demás, sino pensando en Dios. De hecho, los versículos que sigue a continuación dice que realmente los judíos querían era agradar a los hombres. Y por eso es que ellos vivían una moralidad. Nosotros siempre debemos estar pensando es en agradar a Dios. Así los demás hablen lo que hablen, digan lo que digan, mejor dicho, levanten hasta falso testimonio, pero si nosotros vivimos pensando en agradar a Dios, no importa. Porque es que de hecho estos dos versículos se basan mucho en eso. O sea, nosotros, la moralidad se enfoca en agradar al hombre, pero la gracia, o sea, el evangelio se enfoca en agradar a Dios. En muchas ocasiones, por agradar a Dios, nos vamos a ganar problemas. Por ser cada vez más bíblicos, muchas personas nos van a rechazar, nos van a decir de todo. De hecho, cuando usted es un verdadero creyente y toma en serio la palabra, usted le van a decir de todo. Pero si usted quiere agradar a las personas, usted va a aceptar cualquier tipo de doctrina, usted va a aceptar cualquier comentario, o sea, uno tratar de agradar a todas las personas, usted lo que va a hacer es sacrificar doctrina. Entonces lo que los judíos, tomando en cuenta eso, lo que los judíos vivían era una apariencia. Aviso, Dreadclim Pro detectó problemas que requieren su atención. Haga clic en reparar temas para resolver estos problemas. Bueno, entonces es importante mirar acá que los judíos se enfocaban mucho en las apariencias, y como yo les había dicho, la moralidad es apariencias, y la moralidad siempre es agradar a los hombres. Entonces, aquí Pablo le estaba diciendo, si usted se circuncida, pues debe guardar la ley, pero él mismo había dicho que los judíos creían que guardaban la ley, pero no la estaban guardando ni estaban cumpliendo lo que Dios exigía, sino que ellos creían que con cumplir ciertos requisitos ya era suficiente. Lo mismo pasa hoy en día, ya que los vamos comparando y también teniendo una aplicación actual. Hoy está sucediendo algo que cuando las personas llegan a las congregaciones están cumpliendo ciertos requisitos para parecer cristiano. Lo hablamos hace 8 días. Entonces usted alaba como cristiano, canta como cristiano y usted cumple ciertos requisitos y usted ya se cree bueno. Y usted ya se cree que tiene la salvación ganada. Y ahí ya es un problema. Porque realmente yo tengo que mirar es la circuncisión de mi corazón. Y cuando Pablo habla aquí del incircunciso, primero que todo está hablando de un incircunciso, pero que realmente su corazón ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, porque nuestra vida cristiana no es de apariencias, sino que realmente es una transformación desde el interior. Los judíos vivían demasiado de morales, pero no había una transformación interna, y cuando hablamos del Evangelio y una vida de devota, es, digamos así, una armonía entre mi parte exterior y mi parte interior, como lo hemos hablado. Daniela dice, actualmente las personas piensan que por hacer obras es algo, ¿sí? De hecho, los protestantes mantenemos hablando que la fe es por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, pero viven una vida moral y es por obras. Es que la vida del creyente inicia por gracia, se vive por gracia y se debe seguir por gracia. No estamos hablando de una pasividad, ya que la verdad, el Espíritu Santo nos capacita para negarnos, para abstenernos. Pero es importante entender eso, y es que se piensa solamente en obras y se vive una vida cristiana bajo la ley y no bajo el evangelio. ¿Sí? Cristian Machuca dice, la Biblia dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, no la de los hombres. Por lo tanto, si buscamos su justicia, no importa qué digan los hombres. Y como yo les digo, si uno va a ser bíblico, uno se va a meter en muchos, pero muchos problemas, y a muchas personas usted no le va a agradar. Y hablando hoy que es el día de la Reforma, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Lutero. O sea, si nosotros queremos volver a la palabra,
siempre nos va a tocar denunciar las falsas enseñanzas. Y por denunciar las falsas enseñanzas nos vamos a ganar problemas de los religiosos. A Lutero, mire lo que le pasó con los sacerdotes católicos. A Calvino también. Y nosotros también vamos a tratar de defender el evangelio y nos vamos a ganar problemas aún hasta de los propios evangélicos. Tenemos que tener presente eso. Nosotros vamos a ganar problemas aún hasta de los propios evangélicos. Dice, Digna Costa, Dios quiere que nos guardemos completamente para Él porque Dios escudriña nuestros corazones. Sí, Señor. Entonces aquí lo que se está dando la comparación es, los judíos, digamos así, se enorgullecían de guardar la ley y no la guardaban, pero el incircunciso, hablando del incircunciso creyente, por el evangelio agradaba a Dios y vivía para Dios. Y entonces está haciendo esa comparación, ya que primero todo el capítulo 2 está hablando que tanto el incrédulo, que tanto los gentiles como los judíos son pecadores. Sí, el hombre se fija en el exterior, pero Dios ve nuestro corazón. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre el versículo 25-26? Jorge, acabo de llegar. ¿Quién más tiene micrófono? Bueno, entonces mientras van escribiendo, los que no tengan micrófono, pues van escribiendo. Si tienen micrófono, pueden hablar. Entonces, voy a tener aquí un comentario de Lutero. Dice, Pablo habla aquí del incircunciso que cree en Cristo, como lo dejamos claro. Aquí el incircunciso no es cualquier incircunciso que intenta vivir por la moralidad, porque estaría haciendo lo mismo que los judíos, vivir por una moralidad. A esto lo pone frente a los judíos que se jactaban de su propia justicia. Del incircunciso creyente, digo, pues de no serlo, no guardaría las ordenanzas de la ley, sino que también trataría a muchos incircuncisos, aún ni creyendo Dios, tratan de ser muy morales. Además, la palabra que sigue más abajo no dejan dudas al respecto para indicar la razón por la que el incircunciso condenaría al judío. Pablo hace distinción, porque este incircunciso que vive para agradar a Dios, lo hace para Dios. ¿Sí? Entonces, mire que, sí, Leo, ¿iba a hablar? No, así es, digo, perdón. Iba a decir algo antes que usted hable, pero lo digo después. No, hágale, no hay problema. Bueno, en cuanto al tema de la moralidad, qué importante lo que usted dice, ¿no? Porque hoy muchos, digamos, se fijan en el cambio moral exterior en relación a los hombres y no a Dios. Y yo quería compartir este ejemplo de José, de que, por ejemplo, cuando él fue tentado por la esposa de Potifar, él dijo, ¿no?, que el esposo de él le dio autoridad sobre la casa, sobre todo su ganado, todo, y al momento de decir que no quería cometer ese acto ilícito, sexual, parecía que todo iba para decir, no voy a pecar contra Potifar, pero ¿qué dijo? No voy a pecar contra Dios. Ya te das cuenta que primeramente la moralidad es en relación a Dios y no al hombre, ¿cierto? O sea, ese ejemplo es claro. Él tuvo, su estándar fue Dios y no el hombre, para evitar ese pecado. Y de hecho, mire qué importante es eso, Lionel, porque yo le digo, pues yo estuve también por mucho tiempo en iglesias carismáticas, y en ocasiones, cuando las iglesias carismáticas son muy grandes, y alguien, pues digamos así, caía en un pecado y lo disciplinaban, las personas no vivían en disciplina para agradar a Dios, sino para agradar al pastor. O sea, le tenían más miedo al pastor que deshonrar a Dios. Y eso es preocupante. Cuando uno falla, uno solamente se debe enfocar es en Dios. No puede estar uno creyendo, claro que el pastor, lo que pasa es que como se enseñó que el pastor era superior a las ovejas, y realmente bíblicamente el pastor es igual a las ovejas, pero con una dignidad, digámoslo así, en lo concerniente a la predicación. Pero entonces es importante que siempre en nuestra vida debemos estar enfocados en agradar a Dios y no los hombres. Jesús constantemente atacaba la moralidad de los judíos, lo llamaba legalismo. Era un continuo ataque y hay muchas enseñanzas con respecto a eso. Por eso es que Jesús le decía que ellos eran ciegos guías de ciegos. Y como ellos se creían tan buenos, Jesús le decía, entonces que los buenos no tienen necesidad de médicos, sino los que están mal, los que se creen mal. Es que la vida del creyente es yo poder entender el pecado que está en mi corazón. ¿Qué lleva la moralidad? La moralidad me lleva a mí a creerme bueno. En estos días le comento, en la congregación que yo dirijo hay un joven que está pasando una situación muy buena,
y como que él todavía viene de ese contexto carismático, y entonces llega y me dice, pero ¿por qué Dios me trata así si yo no he hecho nada malo? Yo, yo le decía, es que usted se cree bueno, pues yo no he hecho nada malo, y yo le decía, es que el problema está ahí. O sea, es que yo con la vida cristiana yo no me puedo creer que entonces Dios me va a bendecir porque yo soy bueno, y de hecho como creyente el verdadero evangelio me muestra que yo, a pesar de ser creyente, yo todavía tengo una lucha contra mi pecado, y yo cada vez tengo que entender el pecado que está en mi corazón. La moralidad es la que me lleva a mí a creerme bueno. El evangelio es el que me lleva a mí a cada vez ver más el pecado de mi corazón. Como yo les digo lo de Pablo. Pablo avanzaba en la vida cristiana, avanzaba, y ya hasta el final de sus días, donde uno creería Pablo debería de haberse creído bueno, Pablo dijo, yo soy el más pecador de todas las personas. Entonces, por eso es que hay un predicador que dice, cuando un hombre entiende el pecado de su corazón, es una persona madura, es una persona seria, es una persona que vive correctamente el cristianismo, pero centrado en Dios y centrado en la maldad de su corazón. Si yo me llego a creer bueno, que era lo que pasaba con los judíos, ahí ya estoy teniendo problemas. ¿Sí? Aguilar dice, muchos escudan en una fachada religiosa y moral todo lo exterior. Vemos que Dios le agrada lo interior y lo exterior sin hipocresía. Es que, hermano mío, yo puedo ser una persona muy devota, pero cuando yo me creo bueno, cuando yo me creo justo, cuando yo me creo súper santo, ay, hermano, o cuando yo me creo humilde, preocúpese, preocúpese. De hecho, Spurgeon decía, cuando usted se cree humilde, no era Agustín, cuando usted se cree humilde es porque ya ha dejado de ser humilde. Entonces tengamos cuidado, porque es que nosotros hay veces como creyentes hablamos contra la moralidad, pero es que realmente la vida del ser humano todo el tiempo está tendiendo hacia vivir completamente, correctamente moral y no para el evangelio. O sea, nosotros todo el tiempo estamos tentados a ir hacia una vida por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio instinto. ¿Sí? Cristian Machuca dice, sí, es verdad, engañoso es el corazón. Y si ustedes vamos para el versículo, estamos hablando acerca del versículo 25-26, ¿cierto? Hablando de lo que hacía, la comparación que hacía sobre el incircunciso creyente y el judío que digamos así, se jactaba de guardar la ley. Y entonces Romanos 2:27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión era transgresor de la ley. Dejamos claro en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que los judíos tenían falsas esperanzas, o sea, las falsas esperanzas, Pablo empieza a tener un golpe, empiezan a hacer un golpe y empieza como a exponer que esas esperanzas en las cuales confiaban los judíos realmente no eran bíblicas. Ellos creían que solamente por ser descendientes de Abraham ya eran salvos. Es más, había una enseñanza de una escuela judía que decía que con solamente ser circuncidado ya era salvo, que con tratar de guardar la ley ya era salvo, y descuidaron realmente el mensaje de salvación que había en la palabra. Entonces mejor dicho, toda la vida de los judíos en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, era tratando de cumplir la ley por sus propias fuerzas, y hacían un montón de cosas y guardaban un montón de requerimientos y un montón de cosas, y creían que con hacer eso ya era salvo. Analicémonos nosotros también. Si nosotros también guardamos un montón de cosas y creemos que con congregarnos ya somos salvos, entendiendo que el creyente se debe congregar, que con pertenecer a un ministerio ya somos salvos, que con hacer esto ya somos salvos, que con habernos leído la Biblia ya somos salvos, es preocupante. Por eso yo siempre tengo que analizar la obra de Dios que está en mí. Por eso es que Pablo les decía, si el que es incircunciso físicamente guarda la ley, o sea, vive agradando a Dios, aún a pesar de que no sea circuncidado, porque ellos tenían la circuncisión como algo muy elevado, ellos, si a ser incircuncisos, si viven para Dios, de verdad están agradando a Dios. ¿Sí? Y mire la ley, mire cómo Pablo se enfoca en la ley, es porque la ley no ha desaparecido, como les dije, hay movimientos antinomianistas, hay diferentes tipos de antinomianistas, ahí está, conozco reformados que tienen una especie de antinomianismo, ellos no predican nunca la ley, sino que mantienen diciendo, es que la ley, es que el Espíritu Santo la colocó en mi corazón, claro que sí, pero ellos, mejor dicho, nunca predican de obediencia, nunca predican de pecado, nunca predican del infierno, es una especie de antinomianismo, antiley.
Recordemos que hay varios tipos de antinomianismo. Y mira aquí Pablo cómo se enfoca con respecto a la ley, hablando también del incircunciso. ¿Sí? Jorge Aguilar dice, debemos esforzarnos cada día por obedecer los mandamientos de Dios y así en realidad tendremos un corazón circuncidado. Sí, pero recordemos que la vida cristiana es por el Evangelio y no por la ley. Eso sí, no quiere decir que no se predique la ley ni se predique la obediencia. Pero como yo les digo, si mi vida va a ser, la vida cristiana va a ser en mi esfuerzo, yo me voy a dar pronto cuenta que va a ser infructuoso. Y me va a chocar y voy a caer una y otra vez, porque mi esfuerzo es imposible. Pero si es por el Evangelio, no estamos hablando de una actitud pasiva, vamos a ver una transformación y cada vez que avanzamos, la carne va a ir perdiendo su fuerza, la carne se va a ir debilitando, no quiere decir que la fuente de maldad desaparezca de nosotros, porque esa fuente de depravación que está desde nuestro corazón nunca va a desaparecer, sino que va a estar ahí hasta el último día de nuestras vidas en este planeta Tierra, pero sí va a bajar su poder y su dominio sobre mi vida, porque eso es lo que es llamado el creyente. La lucha, no estamos hablando de imperfeccionismo, sino una lucha contra la carne hasta el último día de nuestras vidas. Leonel Pousa dice, como dijo Lutero, el viejo hombre no se ahogó en las aguas del bautismo, sino que aún sabe nadar. Sí, señor. Debemos cada día procurar que no salga a la orilla. Así es. Dice Dina Costa, además le agregaban la ley, ponían más cargas a los hombres que ni ellos mismos podían cumplir. Así también sucede hoy en día, imponen cosas que ni aún las personas pueden cumplir. Mire, y hay veces ponen leyes, yo les comento, yo he escuchado unos casos aterradores, y es preocupante porque si ustedes así no lo creen, pero la iglesia debe hacerse cargo de las personas pobres, ¿cierto? O por lo menos darle un sustento. Y yo conozco casos donde personas con muchas deudas, venden una propiedad con la que y le piden, claro que yo estoy de acuerdo también que si una persona le coloca en el corazón dar cierta cantidad de dinero, pero yo he visto unos casos donde, mejor dicho, dejan a la persona más endeudada. Entonces colocan cargas que yo creo que ni ellos mismos serían capaces de hacer, o sea, ponen a las personas a uno a hacer cosas y ellos se quedan con una gran cantidad de dinero y las personas quedan hasta más endeudadas de cómo están. Recordemos eso, cuando uno lee Corintios, cuando uno lee las cartas donde está recolectando la ofrenda, era una ofrenda para los pobres. Sí, realmente las personas con dificultades económicas en la iglesia deben de hacerse cargo a la iglesia, o sea, o por lo menos que la iglesia le ayude. ¿Sí? Uno mira como aparece ahí, pero si es una iglesia que tiene mucho dinero y no ayuda a los pobres, ¡ay de esos pastores! ¡Ay de esos pastores! Jorge Aguilar, por eso Dios tuvo que cambiar nuestro corazón, porque para nosotros es imposible y ahora sí podemos obedecer al Señor. Sí, pastor, de acuerdo con usted, me refiero a que Dios se agrada en los obedientes de sus hijos sin entrar en el legalismo, pero si decimos que lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Así es. Viviremos para buscarlo, viviremos para agradarlo. Dice aquí Calvino, lo que sigue el versículo 27, y lo que de su naturaleza es incircunciso, guardando perfectamente la ley, le juzgará a ti. Dice el Calvino con respecto, comentando este versículo, yo lo relaciono no con las personas, sino con un ejemplo. Él decía, hay otros pasajes parecidos, como esto. La reina del sur se levantará, hablando de que cuando Jesús predicaba a los judíos mostraban aún hasta mayor incredulidad que los no creyentes. Uno ve cuando Jesús andaba por Israel, cuando se topó con ciertos gentiles, aún los gentiles manifestaban mayor, digámoslo así, creían más en el Mesías, creían más en la obra de Dios que los propios judíos. Los judíos estaban ciegos, se creían tan buenos que no veían la necesidad de Cristo. Y cuando Jesús se topó por allá con una mujer gentil, y él decía, pero es que el Hijo del Hombre está entregado para los hijos, y ella mismo dice, pero es que aún los perrillos comen de la comida que cae de la mesa, o sea, y él mismo decía, o sea, yo no he visto a alguien que tenga esa fe, ese entendimiento, y mire que para vergüenza de los judíos, en el ministerio de Jesús aparecieron varios gentiles que manifestaron mayor fe, un soldado romano, cuando su hija estaba enferma, el soldado romano solamente dijo, Jesús iba a ir hasta allá, y el soldado romano solamente dijo, di la palabra y ella sanará. O sea, mostraba una comprensión y un entendimiento aún
sin conocer la ley, de creer mayor en el Mesías y en esa obra que los propios judíos. Por eso es que Calvino habla sobre estas referencias de Mateo 12:42. La reina del sur se levantará y atestiguará. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio, porque en verdad las mismas palabras de San Pablo nos llevan a esta interpretación. El pagano, dice el observador de la ley, te juzgará a ti, que eres un transgresor, aunque él sea un incircunciso y tú tengas circuncisión según la carne. Y es verdad, para vergüenza de los propios judíos, muchas personas aún iban a creer, iban a servir a Dios, hablando del Evangelio, aún de los judíos que realmente recibieron ellos directamente la ley. Por eso es que los gentiles, o sea, por el pecado de los judíos es que el evangelio llegó a los gentiles, pero recordemos que todo lo que nosotros tenemos como gentiles lo recibimos de los judíos. Realmente hay un versículo mucho más adelante en Romanos que dice que son los judíos quienes enriquecieron a los gentiles. ¿Por qué? Porque es que los judíos recibieron el pacto, los judíos recibieron la palabra, los judíos recibieron al Mesías, los judíos recibieron las promesas. Y todo eso que Dios solamente hizo con el pueblo de Israel, ahora es para nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Más adelante profundizaremos sobre eso. ¿Alguien tiene más? Sí, Leo. Quisiera hacer un comentario. Mire, muy cierto lo que usted dijo. Podemos ver este contraste. Ahí eran los profetas, los verdaderos profetas del Señor, Jeremías, Daniel, Ezequiel, eran realmente maltratados por los judíos, ¿cierto? Podemos ver después, pasó lo mismo con Martín Lutero, un verdadero proclamador de la verdad del Evangelio, hostigado por la tiranía papal. Y hoy en día podemos ver este contraste, verdaderos cristianos denunciando al falso Evangelio. Por eso es más problemático predicar a los que se llaman evangélicos, como decía MacArthur, que al mundo en sí que no conoce la palabra. Podemos ver ese contraste que realmente se relaciona. De hecho, MacArthur una vez dijo en una conferencia que él nunca se había imaginado que se iba a pasar toda la vida defendiendo el evangelio de los evangélicos. O sea, él dijo eso. Yo nunca me imaginé que mi vida me fuera todo el tiempo defendiendo el evangelio de los propios evangélicos. Y sucede. Cuando uno es un pastor en un lugar donde hay muchos, digámoslo así, mucho carismatismo, mucho pentecostalismo, lo ven a uno como algo raro. Lo digo porque a mí me pasa. A mí me pasa. Y pastores en otras ciudades también. O sea, lo ven a uno como raro, como diferente, como criticador, como eso, que yo no, mejor dicho, le dicen a uno de todo. Y cuando usted mira los hombres del Antiguo Testamento, ninguno de ellos era agradable. Jeremías nadie le gustaba. Elías, ¿qué persona le agradaba a Elías? Nadie. O sea, sabemos que los profetas realmente nunca fueron del agrado de los religiosos ni de las personas que no creían la palabra. Y eso es importante entenderlo. ¿Sí? Jorge Aguilar dice, por eso Dios tuvo que cambiar nuestro corazón, porque para nosotros es imposible. Ya lo había leído. Digna Costa dice, los judíos hacían cosas para jactarse, pero no hacían nada por amor a Dios. Ahora nosotros debemos hacer todo, no para agradar a los hombres o para parecerles bien, sino por amor a Dios. Él nos ha dado su ley para deleitarnos en él. Mire, y todo se centra en lo siguiente, hermanos. La necesidad que tenemos de Cristo. Los judíos se creían tan buenos en su moralidad que ellos no veían la necesidad de Cristo. Cuando yo soy un verdadero creyente, yo entiendo la maldad de mi corazón. Yo veo quién soy y yo necesito al Cristo bíblico todos los días de mi vida. Comprender, rendirme a Él y pedir de su ayuda y de su gracia. Si yo no entiendo eso, es porque yo no he comprendido el Evangelio. Cuando yo intento vivir mi moralidad, yo no voy a necesitar a Dios. Como le digo, uno constantemente está dando consejerías y también hay personas que me dicen, Carlos, estoy viendo una situación tan fuerte que de verdad yo vivo más por mis fuerzas que no quiero mirar a Dios. Y le digo, hermanito, es que si usted está tratando de vivir su vida por moralidad, usted solamente se va a enfocar en usted. Todo en el creyente es dejar de estarme enfocando en mí y estarme enfocando en Jesús. Todo el tiempo tengo que estar alejando los ojos de mí y centrarme en Jesús. ¿Sí? Andrea Justiniano.
Dice, bueno, Dina Costa, los judíos hacían, bueno, ya. Andrea Justiniano, aquellos que se jactan de la ley, de sus títulos como descendientes de Abraham, de sus propias obras de injusticia, viven por apariencias en una vida de pecado detrás del telón, sin darse cuenta que la fealdad de sus corazones incircuncisos los hacen desagradables ante Dios. El creyente, al contrario, reconociendo su fealdad, debilidad y aguijones, llega a irradiar la belleza de Cristo. ¿Sí? Es por eso, o sea, nosotros tenemos que reconocer nuestra maldad. La diferencia que estamos viendo en el capítulo 1 y el capítulo 2 es porque Pablo estaba primero mostrando la incredulidad de las personas que no conocen a Cristo, la moralidad de los judíos que conocen a Cristo, y ahora él poco a poco se va a ir metiendo con los creyentes y cómo es que una persona empieza a creer en el Evangelio. Pablo empieza a hacer una explicación de lo específico a cada vez mucho más general para que las personas puedan comprender. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo adicional? Bueno, entonces vamos a leer los 2 últimos versículos. Vamos a dedicar ahí los 15 minuticos. Romanos 2, 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Mira qué versículo tan impresionante. Ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay que entender que Dios solamente tiene un pueblo. Dios está formando un pueblo desde Génesis hasta el último día del planeta Tierra, hasta el último día de los gentiles. Y de ese pueblo es donde Dios, cada vez que se enfocaba en el Antiguo Testamento, Dios siempre le hablaba a ese pueblo elegido. Hay una doctrina, se llama la doctrina del remanente. ¿Qué es la doctrina del remanente? Que el pueblo judío, todos los del pueblo judío, existía un llamado para que ellos tuvieran la misma fe que la de Abraham. Todos. Por eso la circuncisión, que era una señal étnica, representaba eso, que eran personas apartadas y que todos deberían de tener la fe como la de Abraham. No obstante, muchos de los descendientes de Abraham no serían salvos. Por eso es que existe un remanente dentro del pueblo judío. A lo largo de la historia del pueblo judío, Dios siempre ha elegido los verdaderos creyentes y muchos de los judíos van directamente al infierno. Y hoy en día, más adelante vamos a ver otros capítulos, Dios todavía sigue eligiendo personas de los judíos. No obstante, esa doctrina del remanente no la podemos utilizar para la iglesia. En la iglesia no existe un remanente. No podemos decir que existen cristianos mundanos hoy en día, o es cristiano o es mundano, porque la iglesia es santa, la iglesia es pura y los verdaderos creyentes van a vivir para agradar a Dios. No obstante, en las congregaciones sí pueden haber elegidos y corderos, o sea, o personas, o cabritos, personas que realmente no son creyentes, pero la verdadera iglesia es santa. No existe una mezcla en la iglesia de santos y no santos. ¿Sí me voy a entender esa enseñanza? ¿Sí? Por tanto, cuando uno empieza a leer aquí lo que dice Pablo, también lo va a tocar en otros versículos, realmente judío o realmente israelita, recordemos que Pablo más adelante habla de un Israel celestial y un Israel terrenal. Existen de los elegidos de Dios, hacen parte de su pueblo, el cual se enfocó en las promesas espirituales. Por eso es que más adelante en Gálatas y también en parte de Romanos dice que por nosotros, más adelante en Romanos empieza a hablar de que nosotros, por creer, somos injertados en ese buen olivo. O sea, hacemos parte de ese pueblo que Dios empezó a formar dentro del pueblo judío, y por mucho tiempo solamente era el pueblo judío, pero ahora es para todas las naciones. Y Dios forma un solo pueblo. Por eso es que Pablo se enfoca, no es judío que lo es exteriormente, porque ellos se enfocaban en eso, solamente exteriormente, y todas las señales externas en las que ellos se guiaban. Por eso es que Juan el Bautista le decía, Dios puede levantar a un descendiente de Abraham, no de las rocas. Y recordemos que la promesa que se le hizo a Abraham era que le sería llamada descendencia en su simiente, en Jesús. Y solamente aquellas personas que vienen y creen en el plan de salvación, que creen en ese descendiente de Abraham, el que tienen fe, son los verdaderos hijos de Abraham que van de acuerdo al pacto abrahámico. ¿Sí?
Dice, no, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión la que se hace exteriormente. Todas esas cosas externas tenían que tener una connotación interna que no lo entendían los judíos. Yo pertenecer a ser un descendiente de Abraham era porque yo tenía que tener la misma fe de Abraham, por la que Pablo va más adelante a hablar, y era que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y todas esas señales que eran externas era de algo que se evidenciaba internamente. Es que lo exterior no sirve de nada. Yo puedo aparentar ser cristiano muy bonito, pero si no lo soy, no sirve de nada. Entonces aquí Pablo empieza a enfocarse, sino que es judío, hablando de que pertenece al pueblo de Dios, hablando de que de verdad era lo que Dios quería aún con el pueblo judío, es porque la circuncisión tiene que ser del corazón, y esa circuncisión del corazón no la hace el hombre, sino que la hace el Espíritu Santo. Dice, no en la letra, no en las fuerzas, sino en la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, porque no es en nuestra fuerza para vanagloriarnos, sino en el poder de Dios. ¿Alguien tiene para decir sobre esos dos versículos? Hoy casi no vinieron con los micrófonos habilitados. Hermano, sí, Sebastián. A veces creo como cristianos igual usamos lo mismo, ¿no? A veces por tener la Biblia o a veces, no sé, usamos muchas cosas para parecernos, como igual hemos estado hablando, ¿no? Hablamos como cristianos, nos vestimos como cristianos, escuchamos esta música cristiana y, o sea, como dice usted, igual todo eso exteriormente no sirve. Y no sé, para mí me parece mucho a lo que el versículo 28, a lo que dicen, ¿no? No por el hecho de que estés debajo de un estacionamiento te hace un auto. Igual no por el hecho de que estés debajo de una iglesia te hace cristiano. Entonces creo que realmente el cristiano verdadero es el que realmente lo hace todo de corazón, todo lo hace realmente por la gracia y el amor de Dios, reconociendo igual en su vida que solo Jesús ha podido salvarle a él y que él no ha podido hacer nada en su vida para realmente merecer toda esa justificación. Así que esa persona es humilde y Dios realmente lo tiene en consideración. Amén. Igual lo que yo sí les digo es para que nos analicemos, porque todos nosotros, todos los días, vamos a pelear o vamos a luchar como si tuviéramos un fariseo adentro. ¿Sí? Constantemente tenemos esa lucha de vivir nuestra vida por nuestras fuerzas y no rendidos a Dios. Eso es algo que hacer algo constante. Hermano, perdón, Sí. quería hacerle una pregunta. Sí. Y era lo que estaba diciendo antes. Realmente, con lo que dijo No MacArthur, que realmente se está defendiendo el evangelio de los mismos evangélicos. Pero ¿por qué pasa en las iglesias que las personas que tratan de ser bíblicas, las personas que realmente tratan de guiarse por la palabra de Dios, por qué las personas dentro de la iglesia desprecian eso mismo? No pienso tal vez que no debería pasar eso, más bien que serían las personas que más deberían recibirlo. Sí, lo que pasa es que, miren, yo les comento, puede pasar varios fenómenos. Ahí existe un escrito, no me acuerdo quién lo escribió, que llama digámoslo así, pues, los creyentes cautivos. Dentro de iglesias, digámoslo así, no bíblicas, o podemos decir iglesias que tergiversaron el evangelio o lo suavizaron, dentro de esas iglesias hay verdaderos creyentes. Y son creyentes que están ahí, y son creyentes que por su forma de hablar al pastor, de decirle al pastor, son personas que las empiezan a ver como ovejas negras y las empiezan a retirar, y es más, les empiezan hasta detener el crecimiento del liderazgo. De hecho, dentro de la congregación que yo dirijo hay hermanos que salieron de una iglesia porque de verdad los veían como las ovejas negras, o sea, no los permitían ni crecer, no los permitían ni las personas juntarse con ellos, porque los veían como los malos. Y entonces muchas veces hablaban con el pastor diciéndole, pastor, mire esto, pastor, mire que lo que está pasando, y el pastor solamente les decía, hermanos, y siempre lo hemos hecho acá. Y yo les digo algo, es que nosotros todos, tanto el pastor y la iglesia, tiene que centrarse en la palabra. Yo no puedo creerme el superungido. A mí, yo le muchas veces le digo a la congregación, es que
yo siempre tengo que estar bajo la supervisión de la iglesia. Si yo hay algo en lo cual yo me estoy empezando a ir hacia un lado tienen que avisarme, es porque por eso la importancia de los gobiernos de pastor y ancianos, y donde también la iglesia es participativa de las decisiones. Es que en una iglesia de un gobierno bautista, tanto las decisiones también lo toman los miembros de la iglesia, pero cuando una iglesia todas las decisiones las toma el pastor, se vuelve una persona incuestionable. Nadie le puede decir nada, sino que todo lo que él diga es verdad. El pastor siempre debe estar bajo supervisión de la iglesia. Y si hay algo que no está bien, y si de pronto hay debates teológicos, la importancia de que las personas de tiempo, la congregación con conocimiento, se sienten a debatir sobre temas teológicos y que la respuesta la dé la Biblia. Yo le he dicho muchas veces en la congregación que yo dirijo, gracias a Dios, llegan, digamos, hay personas que tienen mucho conocimiento bíblico y hay cuestiones, por ejemplo, que no concordamos. Y la práctica de hacer sínodos, si lo hacía Calvino también, si lo hacían muchas personas, es que no es yo la revelación, no soy yo el iluminado, sino que todos nos debemos de ir es a lo que dice la palabra y debemos de tener un ejercicio donde se diga y debatir qué es lo que dice la palabra, pero yo no puedo ser cabeza hueca y testarudo que yo soy el que tengo la razón, porque hasta el pastor tiene que ser abnegado, porque dentro de las iglesias hay personas también que saben mucho. Y todo lo que pasa con estas personas es que las vuelve las ovejas negras y tarde que temprano estas ovejas van a empezar a buscar iglesias bíblicas. Hay otro caso de personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero tienen cargos de liderazgo muy fuerte dentro de estas congregaciones y por no perderlos, ellos mismos empiezan a suavizar la palabra para no perder su estatus. Y ahí sí es preocupante. Es preocupante porque uno no debería suavizar la palabra para no perderle el estatus. Pero como le digo, Dios está despertando a las personas y hay personas que tarde que temprano empiezan a salir de iglesias. Porque es que yo les digo también algo, la diferencia en este tiempo entre las iglesias carismáticas y pentecostales a una iglesia bíblica ya se están volviendo diferencias pero muy marcadas. Y a medida que vaya avanzando el tiempo, esas diferencias entre una iglesia carismática y pentecostal y una iglesia reformada o bíblica van a ser diferencias abismales. Si hoy en día hay tantas diferencias, yo que pertenecí por años a una iglesia carismática, hay diferencias, pero impresionantes. Entonces, eso es bueno que se analice. Pastor, una pregunta. Sí, más o menos quedó algo ahí. Sí, una pequeña pregunta, Pastor. Leo, sí. Puede ser una iglesia bíblica, digamos, en términos, una iglesia bíblica, digamos, legisla, ¿cierto? Las leyes que ya están establecidas en la palabra. Aparte, lo que es la iglesia pentecostal y lo que usted decía de que cuando un pastor pone él nomás las órdenes, ya es algo ejecutivo, digamos, ¿cierto? Ejecutan leyes puestas por ellos mismos, pero no legislan lo que la palabra da a conocer, ¿cierto? ¿Puede ser esa diferencia entre legislar y ejecutar? Lo que pasa es que son modelos de gobierno. Recordemos que los gobiernos carismáticos y pentecostales son gobiernos denominacionales, ¿cierto? Son gobiernos unificados, donde ellos mismos se unifican y empiezan a colocar iglesias por todo lado dirigidas por un pastor. Recordemos que las iglesias bautistas son gobiernos independientes, donde la iglesia es gobernada por 2 o 3 pastores o por pastores y ancianos. Y entonces hay gobiernos que guardan el corazón. Cuando yo solo soy encargado de manejar todo, eso a mí me daña el corazón. Porque estoy yo solo. Y por eso es que hay personas que son los únicos. Imagínense qué peligro un apóstol hoy en día, estos que se creen apóstoles. Eso es un peligro porque su corazón puede ser dañado muy fácilmente. Ellos reciben todo, ellos casi que son los directos con Dios. Y nunca el liderazgo fue así. Yo no puedo tener un gobierno solo, un gobierno de la iglesia solitario. La importancia de que otras personas estén gobernando conmigo la iglesia. O sea, bueno, para los que entendemos las partes de las confesiones históricas, hablando de que la iglesia debe tener un gobierno, o sea, disciplina, dirección. Y debe ser un gobierno que no esté basado en un solo hombre, porque eso daña el corazón. No sé si me va a entender. Y en el Nuevo Testamento vemos que siempre habían 2 o más.
pastoreando. Aunque yo sé que, por ejemplo, hay pastores reformados que ellos están iniciando obras y son obras muy pequeñitas y primero inician ellos, pero a medida que vayan avanzando, tienen que empezar a nombrar o que la iglesia elija ancianos. Exacto. Igual la importancia de los miembros, por eso es que las iglesias reformadas siempre establecen miembros. Dentro de las iglesias carismáticas es poco la enseñanza de una membresía. Por eso Claro, de una membresía regenerada, ¿cierto? Un principio bautista. Ajá. Y es que la membresía es muy importante porque en la membresía hay reuniones de miembros donde hay decisiones que se toman entre los miembros de la congregación. Es una mezcla entre liderazgo. Es una decisión que toman los pastores y ancianos, pero también es un equilibrio entre también decisiones que en muchas ocasiones se toma con los miembros de la iglesia. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, y nos metimos en un tema diferente, pero bueno, también eso también sirve. Jorge Aguilar dice, somos un solo pueblo, la iglesia, y desde el principio el Señor está eligiendo lo suyo, los verdaderos creyentes por la fe y gracia de Dios, y tenemos que tener claro esto. Por los frutos que produce Dios en nuestras vidas y el testimonio del Espíritu, sabemos que somos hijos de Dios y todo esto se da desde el interior y obviamente se notará en lo exterior, un cambio de mente y cambio de la manera de vivir, muy cierto. Digna, muchos no aceptan debatir temas porque creen que lo que ellos saben es lo correcto y no aceptan otras posturas, ni siquiera quieren estudiar el tema. Es que uno tiene que aceptar, hermano, es que uno puede no entender muchas cosas, ¿cierto? Es que es necesario que muchos temas, yo les digo, mire, yo les voy a dar algo que me pasó, un testimonio propio, con el tema del noviazgo, les voy a contar algo, ¿cierto? Pues a medida que fue creciendo la congregación, fueron llegando personas de muchos años en el cristianismo y fueron llegando y son personas que tienen mucho conocimiento y para mí son una bendición porque eso es algo que yo oraba, que Dios permitiera que llegaran personas serias en la palabra. Pero hay temas que de pronto nosotros no concordamos. Entonces, por ejemplo, una vez hablando sobre el noviazgo, yo les decía, bueno, es necesario que tengan ahí, vamos a orar, y usted me dice, no, yo no estoy de acuerdo con el noviazgo, la Biblia nunca habla del noviazgo. Y entonces ahí tuvimos como un debate pequeño, y le decía, hermano, claro, sentémonos y charlemos sobre este tema, y charlamos. Y realmente las posturas que él dio son muy válidas. Y lo que estamos ahí es porque el tema de los noviazgos de la congregación, hay que entenderlo, porque es que la Biblia nunca habla de noviazgos. Y entonces ahí tomamos un tema, pues ahí discutimos y llegamos a una conclusión. Pero siempre es importante. ¿Sí? Sí. Listo, hermanos. Un momentito, hermanos, para ya entrar con el tema del libro. Si pueden ir escribiendo ahí algo. Listo, hermanos. Qué pena ahí que la interrupción es que estoy con mi chiquitina. Entonces mi chiquitina todavía está muy pequeña, pero eso no me sucede hoy porque es que, bueno, ahí estamos con unas cosas. Bueno, listo. Vamos a leer aquí el comentario del 28 y 29 para pasar al libro. Dice, respecto al judío, que lo es también internamente y cuyo corazón consecuentemente ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, Pablo dice, la alabanza de una persona tal no proviene del hombre, sino de Dios. Como lo hemos hablado, nosotros tenemos que desenfocarnos, es en Dios y no en la alabanza de los hombres. Cuando nos enfocamos en la alabanza de los hombres, eso es legalismo. Este es un juego de palabras. Uno se va hasta Génesis, donde dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor, hablando de Judá. Pues hablando del tema de judíos, Judá significa que alabarán tus hermanos. La palabra judío deriva de Judá, significa alabado. Como bien se ve en las escrituras, muchos de los judíos se alababan a sí mismos. Estaban ansiosos de recibir alabanza de parte de los hombres. Por ello, no merecían ser llamados judíos, ya que seguían Romanos 2:21, un judío genuino, o sea, aquel cuya alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Y eso debemos de enfocarnos nosotros. Si nosotros nos enfocamos en la alabanza de los hombres, vamos a tener muchos problemas y realmente vamos a estar viviendo de apariencias. Yo les conté que también por muchos años yo
pertenecía a iglesias carismáticas y yo tenía un conocimiento muy, muy fuerte de temas históricos, reformados, pero como yo predico desde muy joven, a mí cada vez que me tocaba predicar, yo suavizaba la predicación. O sea, era más para agradar a las personas que para agradar a Dios, y yo suavizaba, yo casi ni hablaba del pecado porque a ellos no les gustaba que hablaran de pecado, ni del infierno, ni nada, porque ellos decían que eso era como dar palo. Y me enfoqué así. Entonces uno en ocasiones vive para agradar más a los hombres que a Dios, y eso no debe ser así. Yo debo agradar más a Dios que a los hombres. Filipenses 3:3 dice, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu y nos alegramos de ser de Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. ¿Listo, hermanos? Vamos a ahora hablar sobre el tema del libro. Dice, Andrea Justiniano dice, un ejemplo de un corazón circuncidado es Pablo, pues consideró todo como basura con tal de ganar a Cristo. Y qué importante ese versículo también, Andrea. Bueno, hermanos, vamos a estudiar un poquito el libro. El tema que vamos a estudiar hoy es muy contradictorio, digámoslo así, pues contradictorio no, genera mucho debate, aún hasta en el tema, hasta dentro de los reformados, ¿cierto? O sea, yo sé que yo les he dicho a ustedes que yo soy cesacionista, muchos de ustedes son continuistas, de hecho Leo ha manifestado que él es continuista, ¿cierto? Hay muchos acá que son continuistas, pero yo les he dicho que yo soy cesacionista, y de pronto muchos no conocen esa terminología. Cesacionistas son dentro de las personas, digamos así, dentro de iglesias bíblicas, somos los que creemos que los dones extraordinarios cesaron, no obstante los dones ordinarios continúan. Dentro de los continuistas son personas que, digámoslo así, consideran que los dones continúan, pero no los manifiestan como como manifiesta el carismatismo, porque como yo les he dicho, no es lo mismo el continuismo dentro de la reforma que el carismatismo. Entonces, partiendo desde ahí, es importante el tema que vamos a tocar a lo largo de media hora, es sobre el don de lenguas. ¿Sí? Y es importante entender algo, y es porque lo que estamos viendo hoy en día, hay veces mucho desorden. Yo una vez estuve en reuniones donde eso hablan en lenguas, y hasta las personas que estaba dirigiendo allá le decía, venga, repita después de mí, y las personas al repetir después de una persona ciertas palabras prefabricadas, hablan en lenguas. Entonces, el análisis que hace MacArthur con respecto a las lenguas es que realmente las lenguas que vemos hoy en día son lenguas retorcidas y no son las lenguas que habla la escritura, por muchos factores. ¿Sí? Él empieza hablando el escrito del libro, y más este movimiento pentecostal carismático que está en toda Latinoamérica y en Estados Unidos tan fuerte. Una vez una de estas mujeres que se levanta tanto en Estados Unidos, porque el pastorado femenino en Estados Unidos está impresionantemente grande, empezó a colocar un montón de caracteres en Facebook y le dio enter, y según eso, esos caracteres era como un mensaje escrito pero sin lógica. Entonces desde ahí se basaron en lo que a veces llaman la glosalalia. ¿Qué pasó con la glosalalia? La glosalalia es algo que no solamente se ve ese fenómeno dentro de los carismáticos, sino que también se ve dentro de ciertas sectas africanas, y como yo les había dicho, también el movimiento carismático no solamente está dentro del cristianismo, el movimiento carismático también está dentro de los católicos. Usted ya puede ver católicos carismáticos hablando lenguas, danzando, dando profecía, mejor dicho, y también está dentro de los mormones. Hay mormones también que hablan en lenguas, hay anglicanos que hablan en lengua, bueno, hay luteranos que hablan en lengua, hay un montón. Entonces, este movimiento carismático también se ha copiado otros tipos de religiones. Entonces, algo que se analiza con respecto a esto es que se ha analizado esta glosalalia de diferentes iglesias, y si cuando uno analiza los idiomas, porque las lenguas bíblicas eran idiomas reales, y esta glosalalia es palabras sin sentido y sin lógica lingüística. Entonces no podríamos decir que esto que ellos hablan son un idioma real. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto? Sí. Bien. Andrea. Andrea, sí. Andrea, ¿ustedes de dónde es que es? Andrea, de Sí. Puerto Rico. Sí, de Puerto Rico. Ahí sí que el movimiento pentecostal es bien fuerte. Sí, aquí sí. Y bueno, he visto también que en el cristianismo se ha
mezclado mucho con el hinduismo, que también igualmente ellos hablan en lenguas muchas veces, hay muchas manifestaciones parecidas a las que suceden en esas carismáticas, que eso es algo también muy preocupante. Sí, y eso es algo que... Entonces, muy cierto, Andrea. Entonces la pregunta que se hace es, ¿esta glosalalia que se habla dentro de estos movimientos tienen algo de semejante con las lenguas que se hablan en Hechos capítulo 2? Recordemos que el único ejemplo que tenemos de las lenguas es Hechos capítulo 2. Después aparece Pablo mencionando y hablando sobre las lenguas, pero el ejemplo donde se ve una narración de cómo son las lenguas está en Hechos capítulo 2. Y cuando uno lee Hechos capítulo 2, se empieza a enfocar que como se describe ahí, las lenguas que ellos hablaron eran idiomas reales, que las personas que estaban ahí en Jerusalén de otras naciones entendían ese idioma real, las lenguas que de verdad, y la única descripción histórica del suceso de lenguas está en Hechos capítulo 2. Sí, no, dice Leonel Pousa, Norman Heidler explica el hecho de que las lenguas de los que Pablo habló en 1 Corintios pudieran ser interpretadas, demuestra que se trataba de un lenguaje significativo, de lo contrario no sería una interpretación, sino una creación del significado. O sea, enfocando lo de que era una traducción, Leo. Claro, Sí, realmente. claro. Es que, O sea que tenía un significado lo que hablaban, no era al aire como hacen ahora, y edificaba realmente. Porque yo he visto este Tenía un fenómeno propósito. dentro de los pentecostales. Entonces, alguien habla en lenguas y aparece una persona interpretando, pero pareciera como si fuera una revelación aparte de esas lenguas. Y cuando nosotros miramos las lenguas, realmente era como una traducción del mensaje que estaba dando. ¿Cierto? Igual vamos a seguir fundando. Entonces, mucho de este movimiento de lenguas era algo, digámoslo así, como irracional y emocional. Si ustedes ven, por ejemplo, precursores del movimiento pentecostal en Sudamérica, por ejemplo, Gigi Ávila, usted veía, hay eventos de Gigi Ávila que están en YouTube, eso era un desorden, eso era una cosa impresionante, toda la gente hablando y hablando lenguas, eso para aquí, para un lado, y eso es una cosa impresionante. Ustedes miren esos eventos que están en YouTube de Gigi Ávila, y eso, mejor dicho, es una cosa rara, muy rara. ¿Sí? Y eso se... ¿Quién? Vio que, Pastor, también Sí. vi un video de Gigi Ávila, cuando yo, bueno, empecé a caminar en el camino del Señor, y bueno, nunca me convenció, la verdad, es como que no me cerraba, no daba paz, y aparte la palabra dice que todo se haga en orden y con decencia. Y yo veía que se agarraban de las manos y se sacudían y todo eso, y es una práctica, dicen, que se hace en África, pagana, tiene un Le nombre. colocan un nombre, eso le colocan un nombre que Sí, Kundalini. Kundalini, ese es. O sea, ¿qué diferencia hay? Muy triste para mí ver eso, no fue agradable. De hecho, llegó un tiempo donde la obra del Espíritu Santo se creía que era ese emocionalismo y todas las personas iban de más o menos unos 30 años, ¿cierto? O 20, las personas iban a estos eventos de avivamiento que se volvieron muy comunes dentro de Sudamérica, con ciertos predicadores que se fueron levantando en Argentina, más que todo, ¿cierto? Gigi Ávila, también un predicador en Chile muy conocido, que él fue muy conocido, Rasky, no sé, los que están en Chile, Jorge Rasky fue muy conocido por mucho tiempo y también el movimiento pentecostal de Jorge Rasky fue algo impresionante, o sea, muchos predicadores que se levantaron en Argentina, estamos hablando por ahí de unos 20 o 30 años, ese movimiento pentecostal y usted asistía a esos eventos de ellos y eso era, o sea, un puro emocionalismo, eso era un show de vueltas, un show de cosas y decían que eso era el Espíritu Santo. Y Latinoamérica se levantó en un entendimiento del mover del Espíritu Santo en un show, de que cosas raras, que experiencias raras, y eso se volvió algo común. Ya muchas de estas iglesias carismáticas y pentecostales ya están como más seriecitas en muchas cosas y hay otras que sí se ve un desorden completo. Pero entonces mucho de esto era una falsificación del don de lenguas. Realmente el autor se enfoca a esto. Este tipo de glosalalia es una falsificación del don de lengua. Dice Digna, ahí los que estaban reunidos entendían el idioma. Los que hablan en lenguas ni ellos mismos saben lo que dicen, ¿sí? Porque se volvió una práctica. Muchos se dejan llevar por sus emociones, pero no tiene que ver nada con el Espíritu Santo, muy cierto.
Entonces, muchos de ellos que hablan este tipo de glosalalia creen que ahora todo lo tipifican con lenguas angelicales. Entonces, como es algo que no existe en ningún idioma en, en el mundo, entonces todo el mundo dice que habla lenguas angelicales. Pero cuando uno va a estudiar de esa palabra donde dice que son lenguas angelicales, realmente Pablo se está enfocando era en el amor y está utilizando varias hipérboles para dar a entender expresiones extremas. Si yo entendiera todos los misterios, si yo hablara todo eso y yo hablara hasta lenguas angelicales, pero no tengo amor, nada soy. Y cuando uno mira en la palabra, en el Antiguo Testamento, cuando los ángeles se comunicaban con las personas, realmente los ángeles se comunicaban con un idioma que las personas entendían. Pablo lo que está utilizando es una expresión en hipérbole, algo exagerado. Si alguien quiere hablar algo adicional sobre lo del libro, alguien que no haya hablado, Sebastián. Bueno, más que todo, algo del libro, pero claro que estaba en el principio de un poco de la historia del movimiento pentecostal que hablaba, ¿no? De que enviaban a misioneros a lugares extranjeros donde no hablaban la misma lengua, pero de todas maneras los enviaban y sin preparación, sin que puedan hablar los mismos idiomas, pensando ellos que, bueno, iban a poder hablar en lenguas, pero realmente eso nunca pasó. Y bueno, yo en mi punto igual soy cesacionista y más que todo igual yo me baso en que realmente si hubiera estas lenguas en la actualidad, tendría que ser en un formato bíblico y como los hermanos dijeron, decentemente y en orden. Pero realmente en los 42 años que ya lleva mi iglesia, realmente no hemos visto a personas que puedan hablar en lenguas, que realmente se suscite esto. Entonces, para nosotros igual pensamos que los dones de lenguas ya han cesado y que realmente lo que están hablando hoy en día, y como igual dijeron que es del hinduismo y que vi documentales igual sobre eso, de cómo estas personas hacen lo mismo, que creo que realmente el don de lenguas ya cesó para nuestros tiempos y que solo sirvió para la expansión del evangelio en los hechos de los apóstoles. Sí, entonces, mire, Sebastián, también lo importante, lo que usted dice muy cierto, ellos al principio tomaron el don de lenguas como algo para el evangelismo. Y lo que pasó es que ese tipo de glosalalia realmente fue un fracaso, porque eso no sirvió para nada, ni los entendían, eso lo vimos también en otro capítulo, y se dedicaron solamente a hablarlo en la iglesia, y eso se volvió una costumbre, y hablan y hablan. Yo he hablado con un amigo continuista, y él decía, pero existe la posibilidad, porque Dios es Dios, que un misionero esté en un lugar y no conozcan la lengua, y Dios permita. Por eso es que los continuistas creen, pero ellos hablan de eso en una posibilidad de Dios utilizar a alguien, no conocer la lengua en una tierra extraña y que Dios lo utilice. Pero como les digo, el continuismo dentro de la reforma es muy diferente al carismatismo, porque es que esa práctica carismática de que usted entre y todo el tiempo hable lenguas, todo el tiempo hable lenguas, que cualquier cosa hable lenguas y habla lenguas, y es una práctica muy rara. ¿Sí? 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La importancia de que cuando yo entro a una congregación siempre tenga el entendimiento y yo salga con una comprensión del mensaje, con una comprensión bíblica. Cuando yo llego a un lugar y es pura emoción, puro entretenimiento y no tengo entendimiento de la palabra, de verdad perdí el tiempo en una congregación. También el escritor decía, el propósito de las lenguas, como nos lo muestra la palabra, era señal para los incrédulos y señal era señal para los incrédulos, señal para el pueblo de Israel, edificación para los creyentes. Hay un caso, todos aparecemos en el caso de 1 Corintios, y porque sabemos que en Corintios sucedían también muchas cosas por emocionalismo, sucedían muchas cosas también, vemos que Corintios se vivieron muchas dificultades también morales muy fuertes, pero muchas de las cosas que sucedieron en Corintio fueron muy emocionales, y Pablo lo que vino fue a colocar un orden, y más entendiendo que estaba en un tiempo donde el Nuevo Testamento estaba en construcción. Por tanto, muchas de las manifestaciones de los dones fueron hasta el tiempo que se estableció el fundamento de la iglesia. Después de que el canon bíblico se cerró, para los que somos cesacionistas,
al cerrarse el canon bíblico y al establecerse todo lo que se había establecido en la iglesia, pues los dones milagrosos cesaron. ¿Sí? Por eso es que hay un versículo que dice Pablo que las lenguas cesarán hasta que venga lo perfecto, ¿cierto? Y es un don, y es un versículo que ha generado mucho debate, porque muchas personas dicen, pero es que eso puede ser en el futuro o algo así, pero realmente si nosotros entendemos que mientras el establecimiento de la iglesia, mientras estaba colocando el fundamento de la iglesia, el fundamento de la iglesia fue con poder y eran por señales que se hacían por el medio de los apóstoles, hasta que se colocó el fundamento. Muchas de las personas que están en diferentes iglesias que se habían fundado apenas recibían cartas, mandaban cartas el apóstol, que después esas cartas se juntaron y todo eso, pero ellos no tenían en sí todo el Nuevo Testamento completo. Cuando el canon bíblico se cerró, era que ya Dios habló lo que tenía que hablar para la humanidad y solamente nosotros nos teníamos que centrar en eso. Hay muchas personas que pues hablan que ahí hasta ahí donaron pues los dones milagrosos. Como les digo, los continuistas pues creen algo diferente. Entonces, hay que entender también con el tema de los dones, que Dios distribuye dones de acuerdo a su soberanía y va colocando dones de acuerdo como Él quiera. Por ejemplo, el ministerio apostólico, el ministerio profético fue en un tiempo, en el tiempo del establecimiento de la iglesia. Al cerrarse el canon, ¿qué más profecía necesitamos? Si Dios ya habló lo que tenía que hablar. Al morir el último apóstol, el establecer el fundamento de la iglesia, ¿qué otro apóstol se necesita? Ya hablamos de eso hace 8 días. Quiere decir que tanto el ministerio apostólico y el ministerio profético también ya cesaron. ¿Listo? ¿Alguien quiere hablar algo adicional? ¿Alguien quiere preguntar o hacer una pregunta o profundizar en algo adicional? O si tienen preguntas, aportes. Los veo muy callados. Pastor, Sí. podemos ver también esto en cuanto al tema de las iglesias pentecostales, carismáticas, que hacen mucho énfasis en el don de lenguas, el hablar de lenguas, y podemos ver Corintios de 12 al 14, más el capítulo 12 y 14, que hace énfasis en que es más importante profetizar, o sea, proclamar la palabra. Y podemos ver, o sea, ellos ni si desprecian la palabra porque hacen énfasis en el hablar de lengua, hablar en lenguas angelicales, todo, pero el proclamar la palabra no es prioridad para ellos. Y dice que todo es para edificación, que edifique. Y bueno, dice que todo, él dice que de ahí el libro de MacArthur, de ahí el capítulo número 7, que también habla del amor, ¿no? Que el amor debe sellar todo, digamos. La importancia de no ser egoísta, porque hoy en día eso vemos, egoísmo, querer como mostrar un poder ficticio, pero no edificar la vida del otro. Y recordemos que eso también recordemos que esta enseñanza, por ejemplo, que usted dice, que se ve hoy en día, lo vinculan mucho con lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dicen que una persona es bautizada con el Espíritu Santo cuando empieza a hablar en lenguas. Y eso es algo que pasa, y es porque yo conozco personas que van a iglesias y eso le ponen a las personas a repetir y hable, y que salga de su interior, y repita así, y o sea, llevan a las personas a que hablen en lenguas, y realmente la glosolalia es algo que se puede imitar muy fácilmente. Ese tipo de balbuceo yo puedo imitarlo, y yo puedo decir cualquier cosa y sacarlo. Y yo decir que eso es el don de lenguas. Cualquier persona puede inventarse unas palabras ahí que le salga así y uno puede decir que ese es el don de lenguas. Y por eso es que las prácticas se dan de esa forma. Entonces, esa se llama la segunda obra de gracia. Es decir, personas creer que reciben el bautismo del Espíritu Santo cuando hablan en lengua, sabiendo que el bautismo del Espíritu Santo es algo cuando yo entiendo la palabra, y el bautismo del Espíritu Santo es cuando yo estoy apasionado por la palabra y cuando yo tengo un entendimiento de la palabra, y eso que llaman bautismo con espíritu y fuego, está hablando más bien del juicio, ¿sí? Daniela dice, Pastor, conozco personas que asisten no a... entienden nada. ¿Sí? Perdón, no, iba a decir simplemente esto, que realmente no escudriñan la palabra, no entienden nada, Ajá. sinceramente, porque la palabra es clara en cuanto a esas cosas.
hay que profundizar en ella. Y llevan a muchas personas dentro de estas iglesias, porque yo hablo con muchas personas carismáticas todo el tiempo, y, y llegan a sentirse mal, porque dice, ¿yo por qué no hablo en lenguas? ¿Por qué yo no tengo ese don? Y la gente se cree como un cristiano incompleto, porque como ellos están buscando una segunda obra de gracia, sabiendo que para mí Jesucristo es suficiente, yo no necesito otra obra de gracia, y se creen cristianos incompletos que porque no han hablado en lenguas. Daniela dice, conozco personas que asisten a iglesias carismáticas y les dicen que todos deben hablar en lenguas, y como no lo logran se frustran, es bastante triste, y es que eso pasa, se sienten como cristianos incompletos, que les falta algo, y la gente se frustra. Eso es muy cierto, Daniela, la gente se frustra porque esa segunda obra de gracia es algo antibíblico que inició con Charles Spurgeon y después salió con William Seymour, el avivamiento de la calle Azusa, y esta doctrina de la segunda obra de gracia es muy peligrosa porque llevan a las personas a creerse incompletas después de haber aceptado y arrepentido y rendido ante Cristo. Entonces, eso es preocupante. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir? Listo, entonces ahí estábamos hablando sobre este tema de las lenguas que aún son muy evidentes. Por lo general, yo creo que en todas las ciudades donde nosotros estamos hay iglesias que tienen esta práctica, y ya como les digo, esta práctica ya se evidencia en los católicos, el movimiento católico carismático en Latinoamérica está creciendo mucho y ellos también hablan en lenguas. O sea, eso no solamente de los creyentes. ¿Y qué es lo que hace esto? Que el movimiento carismático está llevando un ecumenismo. Y entonces yo una vez hablé con alguien, ay, es que alguien habló, un católico habló en lenguas, ay, es que el Señor es misericordioso con todos. Dios tiene hijos en todos lugares, mire. O sea, ese tipo de entendimiento está llevando un ecumenismo, porque y cuando uno mira la historia de la iglesia, de estos evangelistas que empezaron a tener estos eventos de avivamiento, eran eventos que eran ecuménicos, realmente, y usted no lo dude, hay sacerdotes católicos que predican hasta bonito, o sea, predican bien, predican motivacional, yo conozco aquí en Colombia un sacerdote que también hace liberaciones, y eso es ni qué show en esos eventos. Entonces, ese tipo de movimiento ya no solo es de los cristianos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo más para ir terminando? Estos 4 minuticos o 3, si quieren escribir, si quieren hacer una pregunta, pregunten también. Acá, Kate, yo casi no la vi preguntando ni aportando. Eli, tampoco casi lo vi escribiendo. Sí, si tiene algo adicional. No sé, Andrea, si tienes algo adicional para decir. Sí, pastor. Sí. Lo más triste de todo esto es que muchos pierden el enfoque en la salvación y piensan que la salvación no es segura y que se pierde. Entonces, la suficiencia de Cristo queda opacada porque se dejan llevar más de una super espiritualidad que ni siquiera ellos mismos pueden lograr porque no tienen su confianza completamente en Cristo. Entonces, Cristo es la esperanza de gloria del creyente. Cristo es nuestra suficiencia y la salvación es segura solamente en Cristo. Y no porque no se hable en lengua significa que no somos salvos, porque Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Y entonces todos estos temas que estamos viendo, muchas gracias Andrea, es con el fin de que analicemos. Digna decía algo hace más arriba en el chat, y es que hoy en día pareciera que no se puede debatir temas doctrinales. Claro, es que el problema de que yo no pueda cuestionarme lo que yo creo es muy preocupante. Yo tengo que cuestionarme, yo tengo que decir realmente esta doctrina sí está bien, es histórica, ¿no? Pero la idea de que yo no debata la Biblia es preocupante. Uno a veces habla con alguien y alguien dice, no juzgue, no juzgue, y todos no juzguen. Y le digo, pero ¿por qué no podemos debatir? Es necesario debatir temas doctrinales, es necesario mirar lo que la palabra dice, si es cierto o no es cierto. Pero esa forma de que uno ya no puede debatir ni cuestionar ciertas doctrinas, ya es preocupante hoy en día. Y como vivimos algo que llama moralmente correcto,
uno ya no le puede decir a las personas nada porque ya se sienten. Entonces es necesario uno también debatir sobre los temas, preguntarse, cuestionarse, analizar, es muy importante. Dice Catherine Leal, continuismo reformado, más bien podría ser un resumen esquemático. Bueno, yo les digo, yo soy cesacionista, aún hasta dentro de mi congregación, pues como yo les digo, yo tengo dentro de la congregación personas también que han sido reformadas de mucho tiempo y entonces ellos también llegan manifestando que son continuistas, igual yo les digo, yo soy cesacionista, ¿cierto? Como yo les digo, un continuista en la práctica es como un cesacionista, los que yo conozco, o sea, continuistas que yo conozco, en la práctica es como un cesacionista. ¿Qué es lo que me dicen ellos cuando yo me siento a hablar con ellos? Ellos más bien dicen que son más bien que Dios puede seguir obrando. Entonces, por ejemplo, el caso de un misionero. Si un misionero está en cierto lugar y entonces está predicando, no conoce la lengua y que de pronto en un cierto momento Dios le dio esa lengua para evangelizar, ellos dicen, Dios puede hacer eso. Pero usted nunca va a ver un continuista hablando en lengua como lo hablan los carismáticos. Ni tampoco va a haber un continuista dando profecías, ni dando sueños, ni dando visiones, ni dando sentimientos, ni dando cosas de una voz interna. Nunca lo va a ver usted de pronto haciendo shows de sanidad, de que de tal tiempo a tal tiempo vamos a hacer. No. O sea, en la práctica, ellos viven como un cesacionista. Mire, por ejemplo, Miguel Núñez y Sugel Michelén. Sugel Michelén es cesacionista. Miguel Núñez es continuista. Pero usted nunca le ha visto a Miguel Núñez una práctica tipo carismática. Solamente que ellos dicen que Dios puede actuar, pero en la práctica son como cesacionistas. ¿Sí? ¿Tienen ahí? No sé si tiene otra pregunta, Kate, pues. Ahí esperemos otra pregunta que están escribiendo ahí. Si tiene otra duda, Kate, bien, pues no hay problema. Se me quedó. Pues les digo los continuistas que yo conozco. ¿Sí? Y yo también tengo también tengo amigos pastores que ellos mismos hacen llamar continuistas. Está bien. Yo pues les digo, yo tengo mi punto de vista pues, en cuanto a ciertas cosas, pero mientras se comporte como se comporta un cesacionista, no hay problema. Ya me preocuparía que se empiecen a comportar como los carismáticos. Ahí sí me preocuparía. Dice, debemos agradecer a Dios que nos haya dado entendimiento porque hay muchos que no entienden, pero sabemos que solamente Dios puede sacarlo del error, ¿sí? Como les digo, me preocupa algo, miren, yo se les voy a ser sincero con él. Me preocupa es que de pronto muchos hermanos continuistas, de hecho, la crítica, muchos de los pastores continuistas reformados son los que le han hecho crítica al libro de MacArthur, pero me preocupa es que ya he visto ciertos casos de movimientos continuistas que están llegando al carismatismo. Una de estas bandas conocidas en Estados Unidos, que son bandas de las cuales cantamos varios coros, en un momento estaba en un evento y empezó a dar, es que Dios me dio una palabra para ciertas personas, y entonces me preocupa, es que puedan llegar a comportarse como los carismáticos, o sea, eso sí me preocupa. ¿Sí? Dice, ¿hay algún respaldo bíblico para aquel pensamiento continuista reformado? O sea, ellos, como les digo, ellos todavía se creen en cuanto a los dones, pero tienen como las mismas bases de los cuales tienen los carismáticos, pero se comportan como los cesacionistas. Como les digo, hay muchos continuistas, yo tengo muchos amigos continuistas, pero, o sea, yo nunca les he visto prácticas carismáticas. De hecho, tengo amigos continuistas, hasta son como más serios en muchas cosas, ¿cierto? Pero como les digo, yo nunca les he visto prácticas tipo carismáticas. Estas prácticas pueden ser emocionales también. Pues mire, ¿yo qué creo? Que se le atribuyen cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Y en muchos lugares realmente que ellos digan que es el Espíritu Santo no es. ¿Quién sabe qué espíritu será? De hecho, hay un video de Miguel Núñez que él critica mucho a Cash Luna, no sé si lo han visto. Y ese video, bueno, lo deberían de ver. Y la crítica que le hace a Cash Luna de algo ahí, de un evento donde hay un montón de pastores que los tiran al piso
Y él habla sobre eso, o sea, él dice, eso no es del Espíritu Santo. Eso lo que hace es exaltar a Cash Luna, pero exaltar a Dios no. Y realmente muchas de esas cosas, no sé por qué poder será, pero poder de Dios no es. Entonces es importante entender eso. ¿Sí? Muchas de las cosas sí son emocionales, muchas de otras cosas no sé qué tipo de poder será, pero de Dios no es. ¿Sí? Por eso miren eso del Kundalini. Mire que esos que practican yoga, que practican eso, o sea, parecen como esas posesiones que se ven en África. Mire, hay un video también en YouTube de este hombre, videos de YouTube, videos de este Oral Roberts, mírelos, de este Kenneth Hagins, miren esos eventos, hermanos, eso es algo raro. Miren, los digo para que lo busquen. Eventos en YouTube de Kenneth Hagin, de Oral Roberts, eso es algo raro. O sea, eso es un show, eso es una cosa de desorden, eso todo el mundo está hablando en lengua, eso todo el mundo dando vueltas, todo el mundo temblando. Hay uno que es ahí corriendo, hay algo ahí de un evento de Kenneth Hagin, donde a Kenneth Hagin le da un ataque de risa, de risa, de risa, de risa, y por donde va pasando la gente se va riendo. ¿Te imaginas? Vemos que hay varios ahí que están copiando para que vamos terminando ahí. Si alguien tiene micrófono y quiere aportar, también lo puede hacer. Como les digo, hay varios hermanos que no pudieron estar hoy, pero ahí van a ver también la grabación. Digna Costa dice, lo que pasa es que donde suceden estas cosas les agrada más a la gente porque creen que ahí está el Espíritu de Dios y donde no hay manifestaciones dicen eso y que son iglesias muertas. Como le digo, le están atribuyendo obras al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por ejemplo, las iglesias las iglesias bíblicas, usted va a ver que son iglesias serias, no hay emocionalismo, nada, y toda la gente va a decir, es una iglesia muerta, ¿no? Es que realmente el Espíritu Santo lo que viene a mí es dar entendimiento y pasión por la palabra, y claro que hay emociones, pero las emociones deben de nacer de la verdad. Esperemos ahí. Y como dice Daniela, y el Espíritu se manifiesta con los frutos, sí, señora. Claro que sí. Hay algo que habla de la regeneración que hace el Espíritu Santo en el creyente. Esperemos ahí que terminen de escribir ahí para ir terminando. También para que sigamos orando por Chile y por Bolivia. Bueno, mientras van terminando ahí, le voy a preguntar a Sebastián. Sebastián, ¿cómo sigue el tema de Bolivia? Está feo ya. Ya hay 2 muertos acá. Están viniendo mineros, campesinos acá. Hay amenazas de cerco para que no dejen introducir alimentos ni agua. Entonces, ahorita está viendo todos esos enfrentamientos. Ahorita justo están transmitiendo, creo que por la tele, un enfrentamiento que ha habido en el centro acá en La Paz. Sí. Y también es que Santa Cruz está fuerte también. Sí, en Montero hubo ya dos muertos, que es un pueblo ¿Sí? de Santa Cruz. Y Digna, y Cristian Machuca, y Cata en Chile, ¿cómo van las cosas? También es que ellos tres son de Chile. Bueno, hay varios de Chile, pero hay unos que no son. Mientras ahí vamos terminando, y vamos terminando mientras queden ahí, dice. Andrea Justiniano dice, he visto que en la iglesia de Betel hay una práctica de absorber el espíritu de los muertos en las tumbas, imagínense. ¿Cómo están ahí las cosas? Bueno, vamos a también a orar por Chile y Bolivia. Digna Costa dice que en Chile está un poco más en calma por ahora, ¿cierto? Aunque uno ve lo que está en la televisión fuerte. Por ahí vi un video que están quemando una iglesia evangélica y todo. ¿Cierto? Y cosas fuertes. Bueno, esperemos ahí para ir orando. Esperemos que Kate y Cristian escriban y oramos.
Dice Kate, sí, el movimiento está pegando fuerte es contra de la iglesia, debido a que el pueblo evangélico está apoyando al gobierno. Sí, qué preocupante eso. ¿Cierto? Se está mostrando cada día la rebeldía del corazón del hombre, así es. Alguien por allí escribía, descontento social igual depravación total. Y hay versículos que dicen la palabra, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y es que debemos entender es que nuestro pastor no es el Estado, nuestro pastor es Dios. Y Él es el que provee y el que nos guía. Eso es lo que se debe entender, a pesar de que los estados entren en un desequilibrio político y económico, es Dios nuestro sustentador. Listo, vamos ahora. Bueno, Padre, gracias Señor por este estudio que tenemos de Romanos, Señor, con hermanos de diferentes países. Mira, Señor, los que faltaron hoy, pero que ellos son muy juiciosos, Señor, estudiando y asistiendo a las reuniones, que te disculparon de antemano. Ayúdanos, Señor, a profundizar y a entender cada vez más tu palabra. Gracias porque terminamos, Señor, Romanos capítulo 2. Ayúdanos a profundizar y que este tema pueda ser muy claro en el tema, Señor, sobre los dones, pueda ser también muy claro, Señor, para nosotros y podamos entenderlo y comprenderlo. También aprovechamos, Señor, para orar por nuestros hermanos que están en Bolivia, que están en Chile. Mira, Señor, esta situación de desequilibrio político. Te pedimos, Señor, para que seas tú ayudando, Señor, a los gobiernos y permita que todas las cosas, Señor, puedan, Señor, detenerse y llegar a un orden. También mira la iglesia, Señor, en Bolivia, la iglesia en Chile. Guarda, Señor, permite que tu iglesia sea guardada y que aún el gobierno sea protector, Señor, de muchos sucesos, de muchas cosas que puedan suceder con la iglesia en diferentes lugares. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control, pero que no sea, Señor, como nosotros queremos, sino de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén y amén. Ve, yo también le preguntaba a Leo, ¿y ese gobierno de izquierda también está peligroso o no? Pues digo yo. Leo. Hola, perdón. Sí. Hola. Hola, hola. Sí, sí. Es así como dijo usted. ¿Sabe con quién se asociaba la única mujer que, bueno, fue presidenta y ahora es vicepresidenta? Con Chávez. Con, con Maduro y Chávez. No, Sí, sí. nadie más. Así que sí, la verdad que sí. Hay un movimiento de izquierda muy fuerte en Muy fuerte. Sudamérica. De hecho, este fin de semana fueron elecciones en Colombia y, por ejemplo, la capital ganó una mujer que dice que es de centro izquierda, pero es una mujer lesbiana. Entonces, mire que Colombia, que de pronto siempre ha mantenido más hacia la derecha, también hay movimientos de izquierda que ganaron en diferentes alcaldías. Entonces, también es preocupante. Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Cualquier cosa, pues me hablan ahí por WhatsApp y estamos pendientes. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.